Latos ya los mandamos. ¿En serio dijo Lailato? Ya, estamos en live. Shalom, shalom a todos. Shalom Alejem a todas las personas que nos están viendo y que van a comenzar a compartir de pronto este video. Shalom Batzlaha. Burují Hapaim, le Merkaba Café. El primer día, Yom HaRishon. Yom HaRishon. El primer día aquí en Merkabah fue algo bien bonito. El día de hoy muchísima gente vino, conocidos, desconocidos, comida excelente, cafecito súper. Pero aquí estoy con Plana Mayor acá, ahí donde me ven, mejor dicho, soy ahí el Pablo, podría decir, el más pequeñito. Porque está Hassan, pero pues también están los Hassan. Entonces, Gabaim, el único los Hassan. Gabaim, los Él es el único Hassan y nosotros somos los Gabaim. Gabaim. Bueno, comencemos por ahí. ¿Qué es un Hassan? ¿Qué es un Hassan, David? Un Hassan. Espérate que no te están escuchando. Espera que te acerques. Bueno, un Hassan es el encargado de toda la parte de la liturgia de la comunidad. Y ahí es donde yo no soy Hassan. Porque un Hassan tiene el mismo estudio que un rabino, más los estudios musicales y los estudios vocales. Entonces es el encargado de toda la liturgia de la comunidad, el encargado de todas las canciones que están relacionadas con las fiestas, con los sidurim y ocasiones especiales. Tiene que estar Entonces, casado. Y hay que estar casado para Y tener tú este estás turno. soltero. Yo estoy soltero. Soltero Moshe también. Estás Todos soltero, solteros. pero puedes Yo estar en casado. camino a ser Hassan, ¿verdad? Eso más bien sí. más bien. Hay que hablar por fe. Exacto, por fe. Sí. Pronto estará Bueno. bajo la jupa. Eso es un Hassan. ¿Qué es un Gabay? Bueno, un Gabay cumple 3 funciones. Una es llamar a las personas que tienen el honor de ascender a la lectura de la Torá. La otra es rectificar la lectura de esa persona. Y la tercera es ayudar también junto con el Hassan en la cuestión de la liturgia de la Torá. También la contabilidad en las sinagogas. ¿Qué otra cosa? La contabilidad en las sinagogas. Bueno, esa Y no me la sabía. También subastan la salidot. Bueno, Es que también. nosotros subastemos salidot. Esa es la función de un Gabay. Repito, llamar a los Olim, rectificar la lectura y ayudar en todo lo que es el servicio de la liturgia en la Torá. Aquí tenemos. Creo que nos están escribiendo, no alcanzamos a ver. No sé si nos ayudan. De Chile. Saludos Chile, a todos en Chile. Hola Esteban. Baruch Haba. Baruch Haba, estudiantes de la Yeshiva. Saludos a todos, a Jesús Mejía, Esteban Díaz. Bienvenidos a este corto video. Muy cortico, estamos cansados ya un poquito, pues toda la mañana estuvimos. Claro que es que tengo que mostrarles a alguien interesante y especial por acá. Mírenlo tan juicioso, con la Barriendo escoba, en este momento. lava, plancha, no regaña. Entonces, soltero. Está soltero. Entonces, Que es soltero hay que sepa barrer. sabe de café. Bueno, el objetivo, El de objetivo este- de esto es ir preparando a las personas a las fiestas, ¿cierto? Hace poco estuvimos hablando un poco de Sukkot, que ahí estamos, el día de ayer, anoche, pero hoy vamos a hablar de algo que es Yom Kippur, una de las fiestas más importantes dentro del pueblo de Israel. Estamos hablando que hay varios textos en la Torá, en Brit Hadashah. Me impacta un texto que está en Apocalipsis, que narra y dice, pero ¿quiénes son esos de blanco? Entonces dice simplemente, tú los conoces, tú sabes quiénes son, porque la tradición en Yom Kippur es estar de blanco. Pero para eso tenemos que entender, si tienes algún texto ahí a la mano que puedas confirmar o corroborar cositas interesantes, bienvenido Moshe, chévere. Pero bueno, ¿qué se hace? Cuéntame qué se hace en Yom Kippur. En Yom Kippur, lo principal. ¿Qué es Yom Kippur? ¿Qué es Yom Kippur? Yom Kippur es una convocación santa y en la Torá, en el texto del Levítico, dice que afligiremos nuestras almas, nuestras personas, como dice. Dice un Maxor por ahí. Afligirán sus personas.
Voy a permitirme leer el texto. Hasem dice: también habló Adonai a Moshe diciendo: a los 10 días de este mes séptimo, hoy es ya 5, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Estamos a 5 de Tishri. 5. Dice: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, dice esta versión. Yom HaKippurim, dice en hebreo. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Adonai. Ese verbo afligir es muy interesante porque es el verso que se usa cuando... Verbo. El verbo que se usa cuando afligen a un esclavo, cuando violan a una mujer. Pero también hay un texto que dice que después de esa aflicción viene una gran alegría. Regocijo. Entonces, y eso se trata de Yom Kippur. Afligirnos para que después nuestra alma esté aún más preparada para Sukkot. Oye, pero ¿acaso Yeshua no se afligió por nosotros y ya pagó todo eso por...? ¿Ah? Voy a permitirme responder esa pregunta aquí con un libro. Les pido que tengan paciencia. ¿Cómo se porque llama? tengo que ejercer el Ministerio de la Traducción. Se llama Yom Kippur, el día de la expiación, del Rabbi Him Appel. Es un rabino creyente en Yeshua. Acá lo tienen. Léelo en inglés un pedacito y porque hay gente también que nos está viendo en Estados Unidos. Dice: Yeshua, the final atonement. Pronto Mateo me puede ayudar ahí a traducir. Mateito, ven. Dale. Hola, Dice, Sandor. I am often asked, how is Yom Kippur relevant to you as a Messianic Jew today? Why do you fast and pray if Yeshua has already made atonement for all time? Aren't you confident of his atonement? Dice, muy seguido me hago la pregunta, ¿cómo es Yom Kippur relevante para ustedes como mesiánicos hoy? Porque ayunamos y oramos si Yeshua hizo expiación por nosotros en todo momento. ¿No estás seguro de su expiación? Dijo: sí lo estoy. Para aquellos que creen en el Mesías, hay una expiación final que se ha de hacer. Y dice en el libro de Romanos, dice que todos los que confían en Él son justificados libremente por su gracia a través de la redención que viene por el Mesías Yeshua. Eso está en Romanos 3:24. Muchas veces sí nos preguntamos, bueno, ¿por qué hacemos Yom Kippur si Yeshua ya expió todo? Pero hay faltas que cometemos a diario, hay faltas que cometemos constantemente y esas necesitan también ser expiadas. Yeshua hizo lo grande, ahora a nosotros nos corresponde hacer lo pequeño. En términos prácticos, Él hizo lo general y nosotros debemos ir a lo particular. En todas aquellas cosas que fallamos, debemos siempre tener presente que hay que hacer una expiación continua. De hecho, cada Rosh Hodesh, cada inicio de mes se debió ofrecer un sacrificio por expiación de pecado, porque constantemente pecamos, constantemente tratamos mal a nuestro hermano o tenemos malos pensamientos o La Shonjara. todo eso Calumniamos. necesita ser redimido, necesita ser expiado. Por eso constantemente debemos tenerlo presente. Ahí yo quisiera agregar algo, es como Yeshua, quisiera agregar algo ahí, es como Yeshua dijo cuando estaba con sus discípulos y le dijo: a la verdad vosotros ya habéis sido lavados, pero es necesario lavarse las manos y los pies, refiriéndose precisamente al sacrificio que él estaba haciendo, que era, digamos, como tú decías, el sacrificio principal y era, digamos, como el lavamiento mayor, pero día tras día nos seguimos ensuciando las manos y los pies. ¿Podríamos decir que Yeshua hizo lavatorio de pies en un Yom Kippur, posiblemente? No, O no. ahorita, pero Fue en Pesach. Escriban eso, ¿ustedes qué opinan? Para Pesach. Fue para Pesach, porque eso está era en todo en el pleno ceder contexto de Pesach. de De la hecho, última cena. David, ese comentario que haces me recuerda el servicio que debía hacer el Cohen Hagadol en ese Yom Kippur. Él debía lavarse las manos y los pies antes de entrar al santuario. varias veces durante todo el servicio de Kippur, ¿no? Sí, de hecho estábamos revisando el Maxor y cuenta Todavía. todo el servicio de
En el todo Musaf. el Seder Jabodá, todo el orden del servicio que se hacía en Yom Kippur, y muestra que se debía lavar varias veces, manos y pies antes de entrar al santuario. Ustedes están muy judíos, muy judíos. Cuéntanos qué es el Matzor. El Maxor es el libro especial Para cada de festividad. oraciones para cada festividad, en este caso para Yom Kippur. Perfecto, súper. Igual hay algunas oraciones del Maxor que se pueden encontrar en los Sidurim que cada uno tiene. Pero la gracia es tener todos los Maxorim, que son estos de pastica blanca. ¿Hace cuánto está esto dentro del judaísmo? ¿Saben cuándo nació el Matzor y esto? Los Maxor, bueno, es que después de que fue destruido el templo, Año 80 después de... exactamente, 70. ya después en lo que, digamos, como que sobrevivió las sinagogas que ven luego, pues precisamente por esa ausencia del templo y del servicio que se hacía en el templo, tanto en Shabbat como en las festividades, los rabinos se pegan de un versículo que de hecho pues me parece no está quizás de pronto muy bien traducido, muy bien tomado, que dice que los servicios serían reemplazados por la expresión de nuestros labios. No recuerdo muy bien si realmente lo dice así o no, pero lo tomaron de esa forma para decir, bueno, ahora no tenemos el servicio del templo, pero tenemos la expresión de nuestros labios, entonces vamos a hacer lo que hacíamos en el templo, pero pues con la expresión de nuestros labios, valga la redundancia. Entonces, por eso los Sidurim, los Maxor, tienen un orden, digamos, que se asemeja al que se llevaba en Shabbat, en Yom Kippur, solo que pues se reemplaza con oraciones lo que se hacía. Pero eso de rezar y todo eso es mejor que lo que salga del corazón, dicen algunos. Ah, bueno, lo que pasa es que los Maxor y los Sidurim están hechos para, pienso yo, dos propósitos. Hay diferentes tipos de oraciones. Está la oración personal espontánea, está la oración personal que digamos que es dirigida en el caso de un Sidur, cuando, o sea, con una temática especial, y está la oración comunitaria, y la oración comunitaria, pienso yo, viene siendo como la danza. En la danza uno se sabe unos pasos y en la danza todos hacemos el mismo paso para que haya ejad, para que dancemos todos al mismo tiempo y haya ejad y sea algo pues agradable para los que están ahí y para el Eterno también. Cuando nosotros utilizamos un Sidur, un Maxor y oramos todos, estamos todos en el mismo espíritu, estamos en todos ejad. Exacto, estamos en ejad y estamos diciendo unidad. exactamente lo mismo al mismo tiempo, y eso se convierte en una fuerza importante que no existe en la oración personal espontánea. Y Sí, de acuerdo. también depende de la cabana que tenga cada persona. Cabana de entendimiento. Entonces, ¿a qué me refería con eso? Porque es que algunas líneas, de pronto incluso del cristianismo, dice que uno ya no debe rezar, que uno simplemente lo que salga de su corazón y eso. Y lo que dice la palabra exactamente es que no hagan vanas repeticiones. Al decir O sea, vanas repeticiones buenas. repeticiones, sí, exacto. Vanas repeticiones son repeticiones por hacerlas, pero no está diciendo que nunca hagan repeticiones, todo lo contrario, está dando el visto bueno, ¿sí? Es diferente de decir nunca hagan repeticiones de las oraciones ni nada de eso, no, es simplemente recitar o algo que ya estaba estipulado y ya estaba escrito desde hace muchísimo tiempo. Pues obviamente estamos hablando ya de Rashi, de todo esto cuando llega ya los sabios, digamos, pero esto es algo que viene de tradición en tradición, de generación en generación, y es la parte verbal que después fue escrita en todos estos libros. Algo que también quiero agregar es que en las oraciones que uno hace también, uno en el modo en que las hace, pues también repite. O sea, uno siempre ora igual. Sí, siempre te comienza con el mismo cliché. Sí, Sí, si usted sí. se da cuenta, muchas veces uno es: Señor, te damos gracias por este nuevo día, Señor, siempre hay palabras que vamos a repetir constantemente, pero hay que tener en cuenta que para orar también necesitamos ser ordenados, no empezar de una vez a pedir y a pedir. Eso es como una vez nuestro moré de hebreo nos decía, eso es como cuando uno llega a la oficina del jefe y no golpea, sino entra enseguida y buenas. Y el jefe va a quedar como, A ver. ¿y usted por qué no golpeó? Asimismo es cuando nos acercamos a Dios. No podemos acercarnos a Dios de una vez: Señor, yo te pido que me des y bendíceme y todas estas cosas, sino que tenemos que primero reconocer quién es Él.
Metámonos con liturgia un poquito. Rollos de Torá. Cuando... Dale. Una última cosita, es que cuando aquí Moshe habló de orden, precisamente la palabra Sidur, Sí, Sidur es orden. viene de la palabra Seder, exactamente. Seder, muy bien. Dar es tener orden. Zadar, Ser ordenado. ser ordenado. Era el quiz de hebreo. Bueno, pero entonces hay varias cosas. La parte de liturgia. Podríamos decir también que eso es religiosidad, que no es válida la religiosidad. No, es mostrar un respeto por el momento que se está haciendo. O sea, no es que idolatremos un rollo ni nada por el estilo, sino que es un momento muy importante y tenemos que comportarnos según ese momento es. Y para mí el tema de decir religiosidad o no está muy ligado a la cabana, o sea, la el entendimiento. intención Cabana y el de- entendimiento con el que se hagan las cosas. Si yo me levanto todos los días a hacer shaharit y cojo el sidur como algo mecánico y lo cojo como algo que a través de lo cual el Señor tiene que hacer algo o simplemente para cumplir y no tengo en mi corazón el amor ni realmente el deseo de expresar lo que está aquí como una oración, como una ofrenda al Señor, Van a repetición. van a repetición exactamente. Eso es una buena repetición. Bueno, no, hay muchas cosas. Pues obviamente el tema de liturgia, y es que estoy aquí con estos muchachitos que yo soy un pobre patinchado al lado de ellos en el tema de liturgia y me enseñan mucho al respecto. Momentos muy importantes que creo yo, inclusive cuando estamos en comunidad, y es que cuando se abre el Aron HaKodesh, el Aron HaKodesh es donde se encuentran los rollos de la Torah, es como abrir las puertas de los cielos realmente para entrar a la presencia. Entonces hay muchos que pueden estar hablando, que pueden estar incluso con celular, y realmente creo que es un momento muy respetuoso que debe haber. Otro, las lecturas de la Torah, hay mucho tema para hablar, que ahorita estábamos hablando, y es que cuando se hace lectura con los tzitzits, se pone el punto desde donde se comienza a leer hasta donde se termina y se toca con ese tzit. Una pregunta ahí, y no se daña... Por ejemplo, yo tengo un gabay que siempre que voy a leer Torah me dice, no toque la Torah. Yo sí, Moshe, sí, tranquilo. Él. No se daña. Mientras no se toque con las manos, todo está bien. Solo con el... Con los tzitzits. Bueno, ok. Y bueno, y lo otro que hasta ahorita estamos aprendiendo, pero muy chistoso, porque hasta ahorita estamos leyendo Torah, pero al final terminamos entonces, by de ver Adonai el Moshe Lemor, y ya cuando terminamos decimos amén, y no se dice amén, No hay que decir amén. porque amén es agregar una palabra más a la Torah, ¿no? Sí. Bueno, Yom Kippur. Hay una escritura que dice, no agregarás ni quitarás una palabra a la Torah. Entonces, después de leer una aliyá no debemos decir amén. De hecho, en las sinagogas, y hace poco que tuve la oportunidad de ir a una, el Hassan, cuando ya la persona, el Baal Coré, llegaba a la última parte de la aliyá, le hacía así, ya, hasta ahí va la aliyá, cierran, hacen las bendiciones posteriores y continúa el servicio. Bueno, muy interesante. Volvamos a Yom Kippur. Entonces, el Yom Kippur es el perdón, la expiación del pecado como tal. El que quiera, por lo menos en la comunidad nuestra, se viste de blanco, si quiere, eso no es una obligación. Tradición. Es una tradición, pero pues el que quiera ir blanco, yo me río Es mucho. tradición, pero tiene sustento en la Torah. Sí, es bíblico. Recordemos que el Cohen Hagadol entraba en Yom Kippur con sus vestiduras de lino. Blanco Es y decir, resplandeciente. Recordemos que las vestiduras del Cohen eran 8 y varias de esas tenían hilos de color azul, rojo, carmesí, púrpura, etcétera. Pero en Yom Kippur dice el texto, entrará con las vestiduras de lino. Es Por decir, eso a la Torah solo también. debía entrar vestido de blanco. Por eso a la Torah también le cambiamos el efod. Que el efod es como la cobertura, como se cubre. como la pijama. Como la pijama, como la sí. Entonces, hay algo muy bonito dentro de la comunidad también, que me encanta dentro de nuestra comunidad.
y es que nos bañamos la boca y el cuerpo, El cuerpo. porque realmente... Esa alhaja de nuestro Mashiach. Sí, es una alhaja de Mashiach que dice que También sonrían en Yom Kippur. que en ayuno y todo esto que... Vamos a leer ese Vamos, texto dale, para, dale. para que haya... Mientras que llegas a ese texto, dentro del ser que nosotros tenemos, hay un momento en que nosotros nos pedimos perdón los unos a los otros. Entonces es bonito llegar a una congregación y aleluya hermano y venga la mano y chévere, pero no hay nada más fuerte que de pronto a uno se le acerque a alguien y le diga simplemente, oiga, discúlpeme o perdóneme porque yo hablé mal de usted o pensé algo mal de usted. Y eso realmente Momento es para la la comunidad, reconciliación. es el momento para la reconciliación y es estar todo el tiempo limpio y bendecido, porque se viene otra fiesta que es Sukkot, que a mí me gusta. Bueno, las dos son muy interesantes, cada una tiene su Cada situación. fiesta tiene su... Sí. Bueno, la alhaja dice que en Yom Kippur está prohibido bañarse, usar cuero. está prohibido usar cuero, está prohibido colocarse perfume, está prohibido tener relaciones sexuales y que tradicionalmente durante el servicio deben sentarse en el piso. Pero vamos a leer la alhaja de nuestro Mesías Yeshua. Dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, primero unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino está en secreto, y tu Padre que esto te recompensará en público. Entonces, vemos que el Mashiach aquí, que queremos, hay gente que quiere ser muy cumplidores de alajá, pero el Mashiach nos dio una alajá, y si el Mashiach nos dejó esto, es primero para demostrar que le seguimos, y que segundo, somos diferentes con él. Entonces, mira que hay algo bonito, perdóname, y es que tú puedes ayunar cuando quieras, pero uno no debe ayunar, por ejemplo, en Shabbat. ¿Cierto? Sí. ¿Cierto? ¿Estamos ahí? No. En Shabbat no se ayuna. El ayuno de Gedalía se tuvo que correr un día porque... Primero. Shabbat. caía Segundo. en Shabbat. Segundo. Digo, pequeño. Esa es una. Y la otra es... está en crecimiento el niño. Y la otra es que hay unos ayunos que sí son establecidos y son exactos en tiempos y fechas exactas dentro del calendario hebraico que lo cumple el pueblo de Israel. Entonces, si vas nuevamente, te repito, a Jerusalén, hay mucha gente allá que está siguiendo los ayunos. Y ese ayuno, o es en comunidad, es lo que realmente a nivel mundial es lo que hace el clamor de un solo pueblo en Ejat. Con respecto a la alajá de sentarse en el piso, sí, en la comunidad algunos no tenemos elección. Porque la comunidad se llena full y ahí sí toca, y qué pena los brigadistas obstruir las salidas de emergencia. Pero bueno, hay que allí tener el discernimiento de saber qué cosas debemos cumplir de la alajá judía y qué otras no. Y bueno, acá tenemos una alajá de peso, y es que fue el mismo Mashiach el que la dejó. Y él tiene toda autoridad y toda toda la autoridad para establecer esa. De hecho, ahorita que hablan de eso, me acordé de algo que leí del Talmud hace mucho tiempo y lamentablemente no me acuerdo dónde lo leí, y hablaba de la Torah del Mashiach. Y los mismos sabios dicen que el Mashiach tiene la autoridad para inclusive cambiar la Torah, y que en los tiempos del Mesías que la Torah va a cambiar. Entonces, si creemos inclusive en el Talmud que dice que el Mashiach tiene esa autoridad, y si para nosotros Yeshua es el Mashiach, entonces para nosotros la Bria Hadashah es como un Talmud mesiánico. Y nos da mucha luz acerca de cómo debemos entender la Torah como alajá incluso, ¿no? Sí, de hecho, si uno se pone a la tarea de encontrar toda la Brit Hadashah, todo el Nuevo Testamento está lleno de alajá. Sí, de acuerdo.
¿Cómo vamos a comenzar Yom Kippur? ¿Cuál es el seder? ¿Cuál es el orden? Shaharit a las 8:30. No, recordemos que Yom Kippur inicia el día anterior. Sí, eres Yom Kippur. Inicia la noche del día 9 de Tishri. Y así está estipulado en la Torah. Cuéntanos, David, tú que eres un duro en eso. No, El no, que pues lo está precisamente armando. no hemos acabado todavía el ser, estamos todavía en eso, eso es precisamente lo que andamos haciendo ahorita, por eso no estaba muy integrado el asunto. Entonces, vamos a empezar el viernes en la noche y vamos a empezar con la apertura de la fiesta, el encendido de las velas, luego vamos a recitar unas oraciones, en un momento en una oración muy importante que se llama el Kol Nidre, que ¿Qué es el Kol Nidre? significa todos los votos, y es la anulación de todos los votos que se hacen con ciertas condiciones, ¿no? Los votos que uno hace, digamos, como por vicio, digamos, no por vicio, sino con una conciencia viciada, como lo explico, es decir, En 5 minutos cuando- llego. cuando... No. o bueno, o por, Si o me por sacas de esta, coerción, te, o por te cualquier- prometo ir todos los días a Shabbat. a Por ejemplo, Shaharit. ese tipo de votos que se hacen cuando te coercionan a hacerlo, que no querías hacerlo, es uno. Los votos que tú haces cuando no tienes conciencia de qué te estás comprometiendo, como por ejemplo decir, no sé, así yo me comprometo que el próximo año voy a estar en Jerusalén y que voy a convertir a 5.000 judíos. Pues es un voto que sale, pero no tienes conciencia de eso que implica. También en Los la simples parte- voy a adelgazar, por ejemplo. En por Rosh lo Hashanah, ¿qué hacen? Por lo general los votos cuentan como votos cuando son con respecto al, o sea, cuando te implica cumplir algo con Hashem o con el prójimo, ¿no? Entonces tener eso también en cuenta. Y también por lo general en Kol Nidres hay votos que la anulación de ellos depende del Beit Din de la comunidad, es decir, hay cosas que tienen que evaluarse porque un voto no se puede hacer a la ligera y por ejemplo los votos que uno hace pensando que quizás en el próximo año si no los cumplo los puedo anular en Kol Nidre, no es válido. Entonces, bueno, eso va a la apertura de Yom Kippur el viernes en la noche. Luego, a la mañana siguiente, así como decía nuestro amigo Hassem, tenemos a las 8:30 el inicio de Shaharit. Empezamos pues con las oraciones propias del Maxor. Vamos a intercalar con algo de alabanza. Luego vamos a ir a la lectura de Torah. Antes de la lectura de Torah vamos a tener unos momentos muy especiales como con el toque de Joel. Igual todo eso está por definirse, ¿no? Todavía. Se toca que el jefe apruebe. Exacto, que apruebe todo lo que aquí estamos deliberando. Pero digamos que a grandes rasgos ese va a ser el orden del día de Yom Kippur. ¿Cómo termina Yom Kippur? Termina con Neilá, que todavía no hemos llegado allá. Yo pensaba que En el terminaba ser. con caldito de papa. También porque es un ayuno de 24 horas, ¿no? Ustedes pueden buscar, de hecho, en una página que se llama My Jewish Learning, ustedes pueden encontrar allí comidas tradicionales para levantar el ayuno de Yom Kippur. Las lentejas, por ejemplo, la cabeza de pescado, todo eso. Bueno, Sí. me gustaría dar inicio propiamente ya, como dicen en muchas partes del Sidur, a nuestra discusión que nos atañe hoy. Y para eso, aquellos que dicen que solo podemos hablar de Torah, pues vamos a tomar un extracto de la Brit Hadashah, de la carta a los hebreos, Nuevo pacto, Nuevo Testamento. nuevo pacto. Y bueno, ustedes pueden encontrar en su Biblia, en el capítulo 9 de la carta a los hebreos, que el escritor comienza a hacer una descripción de todo lo que es el tabernáculo, cómo está ubicado, qué hay en cada parte. Y dice, verso 7, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, el Cohen Hagadol, una vez al año, dice no sin sangre, es decir, tenía que entrar con sangre porque así estaba estipulado en la Torah, así está escrito en Parashat Ahareimot, Levítico 16, dice, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, que era algo que también David nos estaba comentando, dando el Espíritu Santo a entender que esto que aún no se había manifestado, el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Es decir, había solo una forma de entrar y era una vez al año. Dice, la cual es símbolo para el tiempo presente según el cual se presentan ofrendas, sacrificios,
que no pueden hacer perfecto. Y eso es algo claro que debemos tener presente. El sacrificio de Yom Kippur, dice la Torá, era para expiar. Y a veces es muy difícil comprender estos términos porque cuando los queremos comprender utilizamos sinónimos. Entonces, si yo pregunto qué es expiar, mucha gente dice Perdonar. Sacar. o dice redimir, pero como tal la palabra expiar es cubrir. Y eso era lo que hacía el sacrificio de Yom Kippur, cubría por un año. Y dice, por eso acá dice que no podía ser perfectos a los que los ofrecían, en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Y ahí me permito también tomar del comentario de David, y es que cuando el Mashiach venga, él tendrá que reformar también todo esto. No necesariamente el servicio tendrá que ser así, pero él tiene la autoridad para hacerlo, porque es el Mashiach. No, qué pena, es que me acordé de algo ahí interesante hablando de cubrir la palabra escapará, ¿no? Sí. En esta festividad, el pueblo judío, precisamente entendiendo el versículo de la Torah que dice, sin remisión de pecados, perdón, sin derramamiento de sangre no hay expiación de pecados, entienden que es necesaria que se derrame sangre para que haya expiación. Por eso algunos hacen lo que se llama la escaparot, y de hecho aquí en estos sidurim está al principio. No. Y es, cogen un gallo, lo cortan y empiezan a darle vueltas en la cabeza y dicen algo que así la como sangre que la caiga sangre de todo, este sí. gallo expía, etcétera. Es lamentablemente como el afán del pueblo de Israel de apegarse de algo, de alguna cosa que les dé por lo menos alguna tranquilidad. Esa es Y una... cobran harto. Ah, sí, claro, Por el estar gallo no es en- cualquier sí. gallo, ¿no? Y bueno, voy a terminar, dice, pero estando ya presente el Mesías, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que era lo que debió ofrecerse en Yom Kippur. Recordemos que debían traerse 2 machos cabríos y se debía echar suertes para ver cuál era el que iba a ser para el Señor, es decir, el que iba a ser sacrificado, y cuál el que iba a tener la suerte de ser Azazel, es decir, aquel el que simbólicamente llevaría el pecado de toda una nación más allá del desierto. Se le ponían las manos, ¿no? Se le imponían las manos, exactamente, porque allí había un simbolismo de era que sobre él iban a quedar colocados los pecados de todo un pueblo. Y del becerro dice, recordemos que el becerro era el que debía ofrecer a Aarón por sí mismo y por su casa para hacer expiación. Recordemos que él debía hacerla porque cuando Moshe ascendió al monte y descendió, encontró a todo el pueblo bailando y comiendo y bebiendo alrededor de un becerro de oro. ¿Y quién fue el involucrado? Aarón. Entonces él debía ofrecer un becerro para hacer expiación de eso y hacer un ticún de aquello que él había hecho mal. El primer becerro que él ofreció fue un becerro rojizo, ¿cierto? Y ese becerro rojizo fue muy fuerte para él, porque es que el oro era de color rojizo. En Israel el oro no es como la lección que hacen aquí, que hacemos nosotros de 24, de 18, inclusive de 14. No es dorada. Que no es dorado, sino el oro era de color rojizo. Cobrizo. Entonces imagínense que le dan la orden a Aarón de que tiene que hacer precisamente ese sacrificio, y le sacan, y tiene que ser con un color rojizo para acordarse de todo eso. Eso debe ser impactante para él. Sí. Y sigue diciendo, dice, el Mashiach no se presentó con sangre de estos animales, dice, sino con su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y ahí volvemos a la pregunta que tú, Nelson, hacías al principio. Nosotros ya no estamos, en Yom Kippur no pedimos perdón porque el Señor nos salve, porque fuimos unos pecadores en nuestra vida antes de conocerle. No, sino por las faltas que como humanos cometemos a diario. Bueno, y quisiera agregar algo ahí de lo que me acordé ahorita que hablamos de Azazel.
Y es para mí un testimonio muy importante que precisamente nos da cuenta de cuán efectivo fue el sacrificio de Mashiach y que podemos creer en eso. La misma tradición en el Talmud relata que, bueno, era costumbre enviar el carnero a Azazel con un cinto amarrado a sus cuernos de color rojizo, ¿no? Y había uno en el templo. Que era amarrado, tenía que exacto. amarrarlo a la puerta. Exactamente, se despeñaba y el que despeñaba el cabrito, el animal, se devolvía con el cinto lleno de sangre. Y durante el camino a Jerusalén nuevamente, eso se tornaba en blanco. Y era para todo el pueblo de Israel testimonio de que Hashem había perdonado sus pecados. Y eso ocurrió así durante mucho tiempo. Después de que Yeshua murió, Nunca más volvió a ocurrir. Nunca más volvió a ocurrir. nunca más volvió a ocurrir. El paño jamás volvió a colocarse blanco. ¿Símbolo de qué? De que el cordero que se había sacrificado o el que se estaba sacrificando en ese Yom Kippur ya no era el que el Eterno aceptaba o pedía, porque ya había habido un sacrificio que era superior y que era para siempre. Entonces, eso nos habla de lo poderoso que es y que podemos creer en eso en realidad. Súper, bueno, hasta aquí, porque vamos a estar tiempos muy corticos para no cansarlos, para no aburrir tanto. Hay mucha información la que vamos a estar dando continuamente. Por mi parte, yo desde ya tengo que pedir perdón a muchas personas, entre ellos amigos, familiares, etcétera, porque yo soy muy fuerte con la palabra. A veces con los mismos católicos, con cristianos. Salí de las dos partes, en su momento fui católico, en su momento fui cristiano, y realmente a veces por el mismo afán de entregar, de dar todo este tipo de conocimiento, hiero. Entonces, nada, perdón. Ya me estoy quebrantando. Ya me estoy quebrantando y no hemos llegado a Yom No, Kippur. pero es bueno también irse preparando antes, no necesariamente reservarse para Yom Kippur. De hecho, una vez leí en el Midrash que cuando uno dice, pero eso puedo pedir perdón en Yom Kippur, dice la tradición que eso es cuando decimos, si yo cometí esto y en Yom Kippur pido perdón por eso, dice, esos pecados no son perdonados en Yom Kippur. Sí, no. Puede que no llegue a Yom Kippur. Exacto. Ahora, relativamente Por eso, nosotros tenemos como dice, casi como Yom Kippur todos los días, ¿no? Exacto. De hecho, el Rav Shaul en la carta a los Hebreos dice que debemos hacerlo mientras se dice hoy. O sea, mientras aún se dice hoy, o sea, mientras es el día de hoy, debemos estar siempre en ese constante examinarnos y hacer esa rectificación de esas cosas que hacemos mal. A todos los que en las redes a veces también cometemos imprudencias, a ustedes, a todos los que nos ven, perdónenos por cualquier falta, cualquier ofensa que hayamos hecho, cualquier palabra que hayamos usado mal hacia ustedes, y si nos ven por diferido, pedimos, en especial yo pido perdón a todos ustedes. Podemos prepararnos desde antes para Yom Kippur y no necesariamente dejar para ese día lo que podemos arreglar cuando podemos decir hoy todavía. Total. ¿Y por qué razón también? Porque es que nosotros, los que estamos acá, Mateo también falta, vamos a estar arriba en el altar. Y a la larga nosotros somos sacrificio. Sacrificio con estudiar, sacrificio con levantarnos temprano, shaharit. Estamos sacrificios. Si usted es una de las personas también que sube al altar, pues tiene que estar completamente limpio, porque los que van a dirigir o los que vamos a dirigir tenemos una responsabilidad muy grande sobre el pueblo. La Torah dice que el Korban Tamid, el sacrificio que era continuo, el Olat Tamid, debía ser un sacrificio sin mancha. Y Rav Shaul lo reconfirma en Romanos 12:1, dice, por lo demás, hermanos, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, agradable y perfecto a Dios, que es nuestro servicio racional. Yeshua, ¿con qué viene a juzgar? ¿Con los ojos? ¿Con dedo? Dice el libro del profeta Isaías, las traducciones quedaron mal. En la traducción quedó mal, dice que él juzgará por su delicia, pero en hebreo dice que él juzgará es por el olfato. Aquello que no huela agradable a él no va a ser
acepto delante de Él. Por eso constantemente cuando dice Levítico 1, el olá, el sacrificio olá debía ser un sacrificio de olor fragante. Exacto, y no es echarse desodorante, es oler rico cuando nosotros estamos limpios de espíritu. Despídete, pequeño. Bueno, Laila Tov para todos, porque pues ya como que hora de dormir. Acá en Colombia son las 10:13. Aquí nos trajeron tinto. Hola, Mateo. Hola, Rafa. Prueba de que estamos en Mercaba Café. Bueno, y como dice un amigo mío por ahí, Dudu, y un rabino muy querido, Rabio Pinhas Brenner, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Shakol Niyevid Baró, bendito eres tú, eterno Elohim nuestro soberano del universo, que a tu voz todo fue llamado a ser. Espere. ¿A qué huele? Café. A café. Colombiano. Bienvenidos a Mercado Café. Un saludo para todos. Nos despedimos desde Bogotá, Colombia. No pierdan la oportunidad de venir y poder estudiar y hacer uso de todos estos libros que ustedes ven atrás de nosotros. Bendiciones y bienvenidos. Y buena semana. Bendiciones. Chao, chao.